Independencia de México. El inicio. Integrado por José Raúl, Carlos Manuel y Saúl Alejandro. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se registró el Grito de Independencia, atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, ubicada en la Intendencia de Guanajuato. Con esta acción se dio inicio al movimiento de la independencia. Los miembros de esta conjura habían acordado levantarse en armas en diciembre de 1810, pero fueron denunciados ante las autoridades virreinales, por lo que algunos fueron hechos prisioneros, y gracias al aviso enviado por la corregidora Allende fue que se adelantó la fecha de inicio del movimiento de la independencia. La independencia consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española, con el objetivo que en cada rincón de esta se olvidara por completo el concepto del virreinato, motivada por un sentimiento de rabia desatada ante las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. Miguel Hidalgo y Costilla fue un insurgente y sacerdote mexicano. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato. En 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores y 7 años después, el 16 de septiembre, llevando como estandarte la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado Grito de Dolores que inició la gesta independentista. Ignacio Allende nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande. Fue un militar y revolucionario novohispano que se destacó como uno de los caudillos principales de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Una vez iniciada la lucha fue nombrado teniente general, el 22 de septiembre de 1810, dedicándose a organizar su ejército. Ignacio López Rayón nació en Tlalpujahua, Michoacán, en el año de 1773. En octubre de 1810 se unió a la insurrección y poco tiempo después fue nombrado secretario de Estado y el despacho en el gobierno provisional que Hidalgo instaló en Guadalajara. Con tal designación mandó publicar los decretos de abolición de la esclavitud y de los tributos, y promovió la publicación del periódico insurgente El Despertador Americano, publicación en la cual se difundió el pensamiento liberal. En los eventos importantes encontramos el Grito de Dolores, y después, como el objetivo de los insurgentes era tomar Guanajuato por su importancia económica, irrumpieron en la Alhóndiga, con la finalidad de saquear las reservas de granos sacando y venciendo a los realistas que ahí estaban resguardados. Posteriormente, el ejército encabezado por Hidalgo y Allende marchó a Valladolid, donde no hubo resistencia a los rebeldes, y donde Miguel Hidalgo emitió, el 19 de octubre de 1810, el primer bando para la abolición de la esclavitud. De igual manera, se suprimió el tributo que pagaban las castas y se redujeron las contribuciones. Tiempo después, los insurgentes entraron a Toluca, y al igual que en Valladolid, no hubo resistencia. Esto provocaba que el pánico se apoderara de los habitantes de la capital del virreinato, por lo que el militar realista Torcuato Trujillo intentó detener la marcha rebelde en el Monte de las Cruces, aunque fue derrotado. A pesar de la victoria, el cura Hidalgo decidió no atacar la capital, lo cual provocó diferencias entre él y Allende, que después se separaron, Hidalgo hacia Valladolid y Allende a Guanajuato. A finales de 1810, tras las derrotas de Hidalgo y Allende por el ejército realista comandado por el general Félix Calleja, se vieron obligados a ir a Guadalajara, donde Hidalgo intentó conseguir seguidores con una serie de acciones. Pero, el 16 de enero de 1811, Calleja y las fuerzas realistas avanzaron hacia Guadalajara, derrotando a los insurgentes en Puente de Calderón. Todo esto obligó a los caudillos a ir al norte, donde, en Coahuila, los insurgentes fueron aprehendidos por los realistas y llevados a Chihuahua, donde los juzgaron y más tarde fusilaron. Por último, tras la muerte de los principales caudillos, Ignacio López Rayón asumió la jefatura del ejército insurgente, ganando a algunos realistas a su paso, y se creó la llamada Junta de Zitácuaro, en la cual López Rayón era presidente y quería elaborar un proyecto de constitución que admitía la posibilidad de reconocer a Fernando VII como posible gobernante de Nueva España, lo cual fue rechazado por José María Morelos, que para ese punto ya era alguien de reconocimiento. Este desorden provocó que se crearan los planes de paz y guerra, que plasmaban el pensamiento de los insurgentes. Finalmente repasamos los lugares de la mayoría de los hechos. En Guanajuato, el Grito de Dolores y la toma de la Alhóndiga. En Valladolid, el primer bando contra la esclavitud. En Guadalajara, la derrota de los insurgentes en el Puente de Calderón. En Saltillo, la captura de los principales caudillos. Y por último, Michoacán, donde ocurrió la Junta de Zitácuaro.